estaba la presentación? Ah. Ya, entonces, como no me alcanzaron a escuchar lo primero que les dije, primero buenos días a todos y todas. Y lo que vamos a ver hoy va a ser una introducción a lo que tenemos que saber de la informática antes de adentrarnos en lo que vendría a ser los diferentes como los diferentes aplicaciones que nos entrega Microsoft, ¿ya? Que vendría a ser PowerPoint, Word y Excel. ¿Por qué se trabaja en el Windows y en lo de Microsoft? Es porque los computadores de la universidad manejan estos sistemas operativos, ¿ya? Entonces, por eso se les enseña lo que es Microsoft y Windows y no otro sistema operativo, ¿ya? Entonces, como hay muchas cositas que no manejamos, que lo reflejó el diagnóstico, hay algunos que sí manejan varias cosas, pero otros que falta un poquitito adentrarnos en todo lo que vendría a ser la base de Word, o sea, de Word, PPT y Excel. Así que primero hoy va a ser una clase introductoria a lo que es la informática y la computación y ya después las otras clases vamos a comenzarlas con aplicación, ¿ya? Entonces, voy a comenzar, voy a eliminar esa. Siempre yo antes de todas las clases doy 5 minutos para que se puedan conectar. Después de esos 5 minutos empiezo a grabar la clase y empezamos la clase normal, ¿ya? Entonces, bueno, acá tenemos informática, tenemos computación 1 y vamos a tener que la palabra informática la conocemos desde que somos chicos, por lo menos las generaciones nuestras y las generaciones de ustedes nacieron con la informática, nacieron con los dispositivos electrónicos. Entonces manejamos o se nos puede hacer mucho más fácil conocer un dispositivo electrónico y utilizarlo de forma normal, ¿ya? Pero la verdad es, ¿qué sabemos de informática? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué sabe de informática o qué es lo que es la informática? ¿O el significado de esta? Hablen nomás, opinen sin miedo a equivocarse, si al final uno aprende de las equivocaciones. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿Puede ser como una ciencia, profe? Sí, la informática es una ciencia, de hecho, y es una ciencia de estudio. Mire, la informática tiene su mismo significado en la palabra informática, ¿ya? Informática nace de dos palabras, que primero, por un lado, tenemos infor, que es de información, y mática de automática, ¿ya? Entonces, el origen de la palabra informática viene de estas otras dos palabras. Por un lado, información y automática. ¿De qué se trata la informática? Trata de manejar la información a través de una manera automática que va a ser utilizada a través de ordenadores o dispositivos electrónicos. Por lo tanto, la informática es tratar la información de manera automática a través de dispositivos electrónicos, porque antes hablábamos que la informática era tratar la información de forma automática en ordenadores, pero ahora ya no solo tenemos ordenadores, tenemos ordenadores, se les llamaba a los CPU antes, pero ya no solamente tenemos computadores de escritorio, sino que tenemos notebook, tenemos tablet, tenemos celulares y un sinfín de otras cosas que también tienen informática, ¿ya? Entonces, la informática es una ciencia que se centra en el estudio de la información y la forma en cómo se trata, cómo se transmite y cómo se automatiza, ¿ya? Entonces, la informática viene a automatizar la información, ¿ya? Y visto al modo de las empresas, el producto o materia prima que se utiliza vendría a ser la información y el objetivo de esta sería velar por su correcto funcionamiento y tratamiento,
¿ya? Es la rama de la ingeniería que estudia el software, las redes de datos y el software necesario para tratar información de forma automática. De hecho, tenemos ingeniería en informática. En la UA no se dicta, pero sí la dictan en la UCN y en otras universidades también dictan la ingeniería informática, ¿ya? Y ahora vamos a saber qué es lo que estudia la informática. La informática estudia programas que son capaces de hacer, que acá tratamos la teoría de la computabilidad. También estudia la eficiencia de los algoritmos que se emplean. Entonces acá tenemos lo que vendría a ser la complejidad y la algorítmica. También trata la organización y almacenamiento de datos, estructuras de datos y bases de datos, y la comunicación entre programas humanos y máquinas. Interfaces de usuario, lenguajes de programación, procesadores de lenguajes, entre otros. ¿Y cuáles vendrían a ser sus aplicaciones? Creación de nuevas especificaciones de trabajo, optimización de los métodos y sistemas informáticos existentes, facilitar la automatización de datos y formatos, realizar un plano arquitectónico, control automático de maquinaria industrial, análisis financiero, facilita la toma de decisiones, venta de los productos terminados, investigaciones científicas, sobre todo en la bioinformática, y hoy se aplica en casi todo el quehacer, ya sea médico, educativo, productivo, comercial, etcétera, y hasta se aplica en los juegos, ¿ya? Entonces, ustedes me dirán, ya, pero yo como estudiante de medicina, ¿me va a facilitar la información o la toma de decisiones en la informática? Bueno, ustedes como futuros médicos van a tener futuros pacientes, los cuales, por ejemplo, les va a llegar con un dolor X, pero no saben cuáles otras patologías podrían tener los pacientes. Y ahora toda esta información de un solo paciente se puede tener de forma automática a través de un sistema de información en la cual me va a entregar todos los datos de este paciente. Entonces, por ejemplo, puede llegar con un dolor de cabeza y ustedes, no sé, no sabían que era alérgico al paracetamol. Y ahí se les genera un sinfín de problemas. Yo no sé, de hecho, si el paracetamol solo sirve para el dolor de cabeza, pero lo voy a tirar como ejemplo, ¿ya? Entonces, pero no sabían que era alérgico, ¿ya? Y todos estos datos se los entrega un sistema de información. ¿Qué pasaba antiguamente? Antiguamente existían las fichas médicas los tenía cada médico. Entonces, si yo, por ejemplo, iba a un cardiólogo, ya mi cardiólogo tenía mi ficha médica de cardiología, pero después iba a un neurólogo, ya el neurólogo tenía mi ficha médica, pero las tenían en físico. Entonces, era complicado a la hora de poder hacerle una intervención a esa persona porque no conocemos qué otros medicamentos está tomando este paciente. Y por lo general casi siempre los pacientes mienten, entonces es mucho más factible tener la información directa del médico que del paciente. Por lo tanto, todo esto se hace en un solo sistema de información, ¿ya? ¿Y por qué tienen que aprender Excel? Bueno, casi todas las bases de datos vienen con exportación a Excel. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un ingreso de paciente, yo puedo exportar la información a un Excel en la cual me va a entregar la información de todos los pacientes y puedo analizarla en el Excel y utilizar las fórmulas que me da este, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes manejen por lo menos lo básico de la informática, ¿ya? Y ahora vamos a saber cuáles son las ramas de la informática. Las ramas de la informática son las bases de datos, que ya lo hablé recién, es donde se acumulan todos los datos de las personas en un solo sistema de información. Tenemos la computación científica, la comunicación y la seguridad.
compiladores y lenguajes de programación. Tenemos diferentes lenguajes de programación como el Java, el JavaScript, el Python y así un sinfín de lenguajes de programación, no es solamente uno. Tenemos la ingeniería del software, inteligencia artificial, infografía, sistemas, inteligencia artificial, esa la puse 2 veces, no la borré, y la ciberseguridad, que también es un tema súper importante para que no hackeen los sistemas que tengamos, ¿ya? Entonces, por eso también existe una rama que es la ciberseguridad. Y ahora vamos a saber cuáles son los componentes de los dispositivos electrónicos, porque nosotros manejamos el computador, manejamos quizás un celular, pero no sabemos cuáles son sus componentes. Entonces, ahora vamos a saber también cuáles son los componentes de los dispositivos electrónicos, ¿ya? Y los componentes son, en primera parte, el software, ¿ya? Y el software, ¿qué es lo que vendría a hacer? El software son las instrucciones para comunicarse con el ordenador y que hacen posible el uso. Resumiendo, el software en informática son los programas, ¿ya? Sin el software, las computadoras u ordenadoras serían inútiles. Por ejemplo, sin tu software de navegador de Internet, que vendría a ser, podría ser el Explorer, el Chrome, el Avast, el Firefox, etcétera, no podríamos navegar por Internet o leer las páginas web, pero sin un sistema operativo, eh, que también es un software, el navegador tampoco podría funcionar, ¿ya? Entonces, si bien tenemos un navegador, tenemos que tener un sistema operativo para que este navegador pueda funcionar, ¿ya? Que todos son software. Y las aplicaciones y las apps en los celulares o móviles también son software. Entonces, en resumidas cuentas, el software vendría a ser todo lo que no se ve, ¿ya? Lo que no lo veo, lo que no puedo tocar, son los software. Y por otra parte, vamos a tener el hardware, ¿ya? El hardware es la parte de la informática que es tangible, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo puedo tocar. Entonces, el software es la parte blanda, el hardware es la parte física, la parte dura, ¿ya? ¿Qué vendría a ser esto? El teclado, el monitor, el disco duro, y todo aquello que sea tangible, el celular físico, la tablet física, bueno, ya está el teclado, los audífonos también, eh, no sé qué más se me ocurre, los lápices, estos lápices touch también, ¿ya? Todo lo que es físico y me ayuda al manejo, perdón, de los computadores o los dispositivos electrónicos vendría a ser hardware, y lo que no es físico, lo que no es tangible, vendría a ser el software, ¿ya? Esos son los dos componentes de los dispositivos electrónicos. Software, parte blanda, que no se ve, hardware, parte dura, que se ve tangible, ¿ya? Y el conjunto del software y el hardware forman lo que se llama un sistema informático y los dos van de la mano. Entonces, como decíamos recién, si no tenemos el hardware no podemos hacer nada porque no tenemos el dispositivo físico, pero si tenemos un maravilloso dispositivo físico, el mejor de todo, pero no tenemos software, tampoco va a servir de nada, ¿ya? Y lo mismo recién, los software, que son la parte blanda, si no tenemos un sistema operativo, no vamos a poder desarrollar las aplicaciones que tengamos, por lo mejor que sean las aplicaciones, no se van a poder utilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema operativo que las pueda desarrollar, ¿ya? ¿Y cuáles son los beneficios de la informática y de los dispositivos electrónicos? Es que su utilización ya es un instrumento de aprendizaje que la sociedad aumenta muy rápidamente. Esta herramienta está auxiliando a padres e hijos y mostrándole una nueva forma de aprender y de ver el mundo. O sea, los padres han tenido que aprender a estar con sus hijos. La pandemia ha sido
etapa de constante aprendizaje. ¿Por qué? Porque hemos tenido que aprender a comunicarnos, o sea, si bien ya teníamos los computadores, no era lo mismo que estar en vivo o estar yo en clases con ustedes y enseñándoles de manera presencial. Hemos tenido que aprender a instaurar diferentes espacios para seguir, valga la redundancia, aprendiendo, ¿ya? Entonces eso le ha costado, por ejemplo, a los padres que los niños tengan que aprender a través del computador, de estar presentes en la educación de sus hijos, porque al final si no entienden algo y no pueden entablar conversación con la profesora a través de la pantalla, los papás tienen que estar constantemente al lado para poder ayudar, ¿ya? Y cada vez más la informática y la tecnología avanzan, dejando atrás muchas otras formas de transmitir e intercambiar información para hacernos nuevos canales como el email, el chat, los sitios web y los blogs, ¿ya? Entonces esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes la comunicación entre las personas era a través de cartas, de telégrafos, y hoy podemos comunicarnos con una persona que esté en otro país, a miles de kilómetros de distancia, a través de un chat, una aplicación, un celular, un mensaje, un correo electrónico, cosa que anteriormente en la antigüedad no se podía realizar, ¿ya? Y ofrece información necesaria para la toma de decisiones y el manejo de situaciones complejas o críticas. Ya se los comenté a ustedes cuál vendría a ser la toma de decisión y cuál es la información que me ofrece. Por ejemplo, en un negocio normal, antes tenían que llevar el inventario en un cuaderno y ahora no es necesario, se puede llevar el inventario en un Excel, ir deduciendo las compras y ahí poder ver cuánto me queda, cuántos productos me quedan del tipo A, cuántos productos me quedan del tipo B, y así poder hacer un manejo más claro del inventario y a la hora de tener que solicitar más productos, tener la información ahí y rápidamente decir, no, necesito tantos del producto A, tantos del producto B, ¿ya? Que eso ya vendría a ser en una empresa de venta de suministro, por ejemplo. También en la empresa permite obtener y procesar información en todos sus procesos, optimizándolos y haciendo más eficientes. Por ejemplo, se ha dado, y les voy a dejar un ejemplo muy ingenieril, pero hay muchos procesos que eran procesos peligrosos que se han ido automatizando, que antes los hacían las personas y ahora lo hacen máquinas a través de instrucciones que las entrega la informática y hacen ellos el trabajo en vez de hacerlo las personas. Y no solamente en tareas complicadas, sino que en otras tareas que también hay que tener cuidado porque eso ya es cómo lo maneja el Estado a través de la política pública, cómo vamos tratando los avances tecnológicos, porque tenemos muchos avances tecnológicos, pero también hay que saberlos cómo ir tratando, ¿ya? Cómo vamos a manejar, por ejemplo, de un lado el desempleo en estas áreas, porque sí, podemos avanzar de forma tecnológica, pero ¿cómo lo vamos a hacer con la gente que pierde sus trabajos por estos avances? ¿Ya? Y me acuerdo que hace unos años se dio, sobre todo en la minería, que hubo una gran masa de despidos por el tema de que ya habían unas tareas que se podían hacer de forma automática, ¿ya? Otro beneficio son procesar datos en forma rápida y segura. Podemos escribir textos, editar imágenes y realizar operaciones numéricas. O sea, ahora nosotros podemos hacer informes en el computador, en el Word, o sea, ya no se habla de hacer informes a mano, con la tapa a mano y todo escrito, ir buscando imágenes. Me acuerdo que acá en Antofagasta íbamos a la Feria Maipú antes a buscar
imágenes porque nos pedían para el colegio y hacerlos a través de ahí. No, ahora se busca en internet, se imprime, se corta y listo. ¿Ya? No teníamos que ir a otro lado a buscar imágenes, no teníamos que estar recortando revistas, ¿ya? Y realizar operaciones numéricas, o sea, ahora tenemos un sinfín de páginas web que nos ayudan a hacer operaciones numéricas de forma automática. Se da mucho, por ejemplo, en ingeniería, nosotros tenemos que hacer multiplicaciones de matrices en álgebra, les voy a dar como dato, y estas multiplicaciones de matrices ahora se pueden hacer en páginas web, que uno pone la matriz cuántos tiene, cuántas filas y cuántas columnas, y pone los numeritos y hace la multiplicación automática. O sea, antes yo tenía que comprarme una calculadora gigante para poder hacer estas multiplicaciones, y ahora no, tenemos estas funciones que las entrega el internet, que las hace una persona y desarrolla este sistema informático que puede multiplicar matrices, y tenemos multiplicación de matrices en páginas web, ¿ya? Entonces tenemos operaciones numéricas, o sea, tenemos el Excel que nos saca promedio, nos saca moda, nos saca división, multiplicación, sumas y restas de grandes números. Entonces ya no es necesario tampoco tener la calculadora, sino que digo, yo quiero esta celda, dividirla en esta otra celda y me va a sacar el número automático, ¿ya? También podemos almacenar información en grandes cantidades, o sea, tenemos disco duro, y podemos almacenar, por ejemplo, todas las fotos en una carpeta, cosa que antes no se podía hacer. Información, ya están los libros en PDF, hay un sinfín de información que se puede almacenar en un solo computador, en un celular, en un solo dispositivo, ¿ya? Realizar comunicaciones en tiempos distintos y al mismo tiempo, contribuir en el aprendizaje a partir de la generación y publicación de información, contenidos en Internet, mejorar la educación a distancia, permitiendo un aprendizaje interactivo, e impulsar el trabajo desde casa como el teletrabajo, así como los trabajos freelance, ¿ya? ¿Cuándo íbamos a pensar que podíamos estar trabajando desde la casa como teletrabajo y no ir a la oficina? Sin embargo, se ha prestado quizás el teletrabajo para hacer una sobrecarga en los trabajadores, pero ya dio muestra de que se puede trabajar desde casa y no necesariamente ir a marcar horario eh, a una oficina, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que es la introducción al sistema Windows, ¿ya? Ahí tenemos las diferentes versiones de lo que vendría a ser Microsoft Windows, ¿ya? Partió con el Windows 1.0 y ahora ya vamos en el último, que vendría a ser el Windows 10, ¿ya? Pero, ¿qué es Windows? Windows es un sistema informático desarrollado por la empresa Microsoft, que fue fundada en 1975, ¿ya? ¿Qué vendría a ser Windows? Es un sistema operativo. ¿Y qué es lo que es un sistema operativo? Bueno, un sistema operativo es el conjunto de programas informáticos que permite la administración eficaz de los recursos de una computadora o de un dispositivo electrónico, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Como son programas informáticos y que permiten la administración eficaz de los recursos, vendría a ser un software porque es intangible, ¿ya? Yo no lo puedo tocar. Y estos software coordinan y dirigen todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora o en un dispositivo electrónico, ¿ya? Entonces, Windows vendría a ser un sistema operativo. ¿Es el único? No, no es el único sistema operativo. Existe un sinfín de sistemas operativos y en los computadores podemos tener estos ejemplos. En el computador podemos tener un sistema operativo Linux, un sistema operativo OS o un sistema operativo DOS. Podemos tener un sistema operativo Chrome, ¿ya?
Chrome OS también. Así que tenemos diferentes sistemas operativos. Ahora ustedes, ¿qué sistemas operativos manejan en los celulares? Podemos tener diferentes sistemas operativos. Podemos tener el Android, que también hay televisores ahora que tienen sistema operativo Android. Tenemos el iOS, que es de Apple, y también podemos tener el Ubuntu, BlackBerry OS. Entonces tenemos diferentes sistemas operativos, que no es el único el Windows, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser lo que es la informática, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. Ya, ¿por qué les voy a compartir la pantalla? Bueno, acá esta es mi pantalla. Es la pantalla inicial que quizás puedan tener en los diferentes computadores. Tenemos acá el inicio, ya que nos va a dar paso a todas las aplicaciones que podamos tener nosotros, ya acá están por orden alfabético, y nosotros vamos a trabajar en 3 de ellas. En el Excel, que lo tenemos acá, Excel 2016, yo tengo el Microsoft Word, por ahí tiene que estar, tengo todos los en Microsoft Office. Bueno, vamos a ocupar el PowerPoint y el Microsoft Word, que yo lo tengo anclado acá a la barra de tareas, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en estos tres aplicaciones, ¿ya? Pero tenemos que manejar distintos conceptos que, por ejemplo, acá yo tengo algunas que son carpetas. Estas carpetas me van a servir para almacenar diferentes datos o diferentes documentos que yo tenga. ¿Cómo creo una nueva carpeta? Hago clic en el botón secundario donde dice nuevo y ahí aplico una nueva carpeta. Esta nueva carpeta, por ejemplo, yo le voy a poner computación. Computación. Y ahí quedó mi carpeta. Entonces, si yo la abro, ahí voy a darme cuenta que está vacía, pero acá yo voy a poder almacenar todos los datos de la clase, ¿ya? Bueno, si yo quiero cambiar el nombre de mi carpeta, hago botón secundario y en el botón secundario están todas las aplicaciones que yo puedo hacer para mi carpeta. La puedo abrir, la puedo anclar a un acceso rápido, le puedo dar acceso a usuarios en específico, lo puedo anclar al inicio, lo puedo enviar a otras carpetas o lo puedo comprimir en zip. Ya hay veces que yo tengo muchos documentos y necesito mandarlos por correo electrónico y son muy pesados, los comprimo en zip y que la persona a la que se la envíe la puede descomprimir. La puedo enviar a un fax, la puedo enviar por Bluetooth, etcétera, ¿ya? La puedo cortar, la puedo copiar, puedo crear un acceso directo, la puedo eliminar y le puedo hasta cambiar el nombre. Ya no quiero que se llame computación, sino que quiero que se llame compu nomás, ¿ya? Para que me quede más cortito y ahí voy a tener computación, ¿ya? Entonces ese es el manejo de carpetas. En las carpetas pueden guardar sus archivos, ¿ya? Eso es lo primero. Y, por ejemplo, voy a abrir el Word. Mi computadora es un poquito lentito porque es de hace bastantes años. Ya, pero ahí tenemos un documento en blanco. Yo en el diagnóstico que les hice, les mostré varios iconos, ya, pero vamos a empezar la próxima clase con lo que vendría a ser Word, ya, pero vamos a tener estos diferentes iconos de inicio, nuevo, abrir, cuenta, comentarios y opciones. En inicio, yo puedo abrir un nuevo documento en blanco o utilizar una plantilla existente y vamos a ir a archivo,
tanto PowerPoint o Excel tienen casi los mismos botones cuando yo aplico inicio, y vamos a ver el guardar como. Los puedo guardar si es que ya le tengo el nombre, pero si no lo tengo, voy a poner guardar como, voy a examinar, y a examinar busco mi carpeta que yo había dejado en el escritorio, que era de computación, y aquí voy a dejar el documento primera clase. Y ahí va a quedar guardado mi documento en la página, en la carpeta de computación. Entonces ahora si yo abro mi carpeta de computación, ya no va a estar vacía, sino que va a tener un archivo Word, y lo mismo puedo hacer con PowerPoint y con Excel, ¿ya? Esa es la forma de guardar archivos, ¿ya? Entonces, eso ha sido la clase de hoy. Voy a dejar de compartir. Ya. Eso, chicos, ha sido la clase de hoy. Hoy aprendimos lo que eran los sistemas de informática, aprendimos un poquitito lo que eran los diferentes componentes de la informática o de un dispositivo electrónico, y ya en las próximas clases vamos a adentrarnos en lo que es Word, PowerPoint y Excel. Quizás hay varias cosas que manejen, pero mi idea es enseñarles quizás funciones de botones que puedan facilitarles a la hora de hacer un informe, o quizás en el diseño, que pueda ser un poquitito más agradable a la vista, y para poder complementar lo que ustedes ya saben, ¿ya? Si bien hay varias, por ejemplo, los atajos, cosas que nos pueden manejar, para que no tengan que estar apretando el botón secundario, ¿no? Hay varias cosas que tienen atajos que lo podemos ver a través del Word, PowerPoint o Excel, que se manejan los mismos atajos casi en las mismas aplicaciones, y lo que les va a servir va a ser Excel para las diferentes fórmulas que ustedes tengan que aplicar, ¿ya? No sé, para sacar el IMC, pueden ocupar el Excel, son datos que ustedes los van a tener y los van a poder desarrollar las fórmulas, ¿ya? Entonces, eso ha sido la clase de hoy. Yo por lo general vamos a tener las clases, una parte teórica, y después les voy a dar un tiempo para que ustedes hagan el horario de aplicación, ¿ya? Entonces no vamos a ocupar toda la clase en teoría, sino que va a ser primero teoría quizás y después la aplicación, para que puedan ustedes desarrollar los conceptos. Ya, chicos, entonces eso ha sido la clase de hoy, va a quedar grabada en el grupo de Teams.